Bien, en esta clase vamos a trabajar la parte práctica del tema. Como les dije, es un ejercicio muy sencillo, muy fácil de realizar y de entender también. Digamos que hay varios tipos de ejercitación para este tema. Nosotros nos vamos a centrar en la más importante, que es una que se llama desintegración alfa o decaimiento alfa. Como les decía, hay otros decaimientos, otras desintegraciones que ahora les voy a mencionar. Pero bueno, los ejercicios que más se ven en la facultad o que más se tratan son los que vamos a ver el día de hoy. Así que me parece más importante centrarme en ellos. Así que bueno, vamos a empezar a explicar. Como dijimos en el video anterior, ¿sí? En un proceso de fisión, los núcleos que son pesados, que tienen una gran cantidad de protones, quieren, ¿sí?, volverse estables, ¿sí? Y para poder volverse estables necesitan perder protones. Cuando digo quieren volverse estables, no es obviamente que los elementos deciden perder protones y volverse estables, sino que naturalmente, ¿sí?, son inestables. ¿Sí? Esta cantidad de protones que tienen dentro de su núcleo, como dije hoy, tienen mucha repulsión, ¿sí? Estos protones no aguantan ahí adentro del núcleo debido a que se quieren alejar, y en algún momento esa tensión que hay dentro de estos núcleos pesados gana, ¿sí? Estos núcleos de alguna manera se desintegran y esos protones tienden a salir de ese núcleo. Eso pasa naturalmente, ¿sí? Vamos a decir que, por ahí acá no hay no hay un dato tan certero, ¿sí? Pero podríamos decir que los elementos que tienen alrededor de 90 protones o un poco más de protones, 91, 92, tienden a ser radiactivos, a perder protones y a volverse estables, justamente bajando esta cantidad de protones. Les digo que no hay un dato certero, porque esto de si los elementos son radiactivos o no, también va a tener que ver con las condiciones en las que se encuentren, es decir, a qué temperatura, a qué presión. No vamos a entrar en tanto detalle, pero sí vamos a decir que los núcleos pesados, los que tienen una gran cantidad de protones, tienden a ser radiactivos, son inestables por naturaleza y por naturaleza también quieren volverse estables y por eso tienden a perder los protones. Ahora bien, ¿cómo pierden los protones? Es justamente lo que vamos a explicar el día de hoy. Una de las formas de que estos núcleos pesados se vuelvan estables, volviéndose más livianos, es la desintegración alfa, ¿sí? ¿Qué es la desintegración alfa? Es cuando un núcleo que tiene tantos protones y esos protones no se aguantan dentro del mismo debido a la repulsión, emite una partícula que se llama partícula alfa, se representa con la letra, ¿sí?, alfa, ¿sí? Y esta partícula que el núcleo va a liberar se lleva, si consigo, dos protones, lo voy a escribir por acá abajo, dos protones y dos neutrones. Es decir, que este núcleo, que es un núcleo pesado, agarra de sí mismo dos protones, dos neutrones, los pone en esta partícula alfa y emite la partícula alfa. De esa manera se quita de encima dos protones y dos neutrones de su núcleo, volviéndose un poco más estable, ¿sí? Obviamente yo esto se los estoy relatando como un cuento, pero este es un proceso que ocurre de forma natural, ¿sí? El núcleo pesado en un momento es tanta la inestabilidad que tiene que emite esta partícula, y esa partícula que emite se lleva dos protones y dos neutrones. ¿Cómo representamos esta partícula? Con la letra alfa. En la parte inferior voy a poner los protones que esta partícula se lleva, y en la parte superior voy a poner la suma de los protones y de los neutrones. Es decir, que voy a poner un 4. Lo que quiere decir que se lleva entonces dos protones, y en la parte de arriba estoy indicando que se lleva dos protones, pero también dos neutrones. Esta es la representación entonces de la partícula alfa. También a veces se le suele decir que es esta partícula alfa, se le dice también en vez de partícula alfa, núcleo de helio. ¿Por qué? Porque resulta que casualmente el helio, ¿sí?, el elemento helio, tiene también dos protones y dos neutrones. Entonces, como coinciden los datos, se le suele decir partícula alfa o núcleo de helio, pero en realidad es lo mismo, es más acertado, ¿sí?, el término partícula alfa. Ahora bien, ¿cómo ocurre esto? Si lo podemos representar, en una ecuación, ¿sí?, como todo en física y en química. Vamos a elegir un elemento, vamos a tomar uno como ejemplo. Vamos a elegir el uranio, que es uno de los elementos más radiactivos y más abundantes del planeta. El símbolo del uranio es la letra U, en mayúscula,
Y si buscamos su casillero en la tabla periódica, nos vamos a encontrar que tenemos su símbolo, su nombre, el número atómico del uranio es el número 92, es decir que tiene 92 protones, y el número másico del uranio es 238. ¿Sí? De estas 238 partículas que hay dentro del núcleo, 92 son protones y el resto son neutrones. ¿Sí? Vamos a encontrarnos con que estos números, depende de la tabla periódica, pueden ser variables, ¿sí? No son siempre iguales, porque la cantidad de neutrones en los elementos, más en los elementos radiactivos, son bastante variables, así que no se fíen mucho de si tienen dos tablas periódicas y estos números másicos no coinciden. Ahora bien, voy a representar acá, de este lado, el uranio. En la parte inferior voy a poner su número atómico o la cantidad de protones, que es 92. Y en la parte superior voy a poner el número másico o la cantidad de protones y neutrones, que es básicamente lo mismo. ¿Sí? Ahora bien, lo que yo les dije es que el uranio era radiactivo y naturalmente quiere dejar de ser radiactivo. Y por eso es que el uranio va a emitir una partícula alfa. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo visualmente es que este uranio, ¿sí?, que tenía 92 protones, dijo, bueno, esto, ¿sí?, no da para más, estos protones no pueden convivir acá adentro, hay mucho rechazo, y por ende de su interior elimina una partícula alfa que se lleva 2 protones y 2 neutrones. Eso es lo que está pasando, pero lo represento de esta manera. Entonces digo, si este uranio, que es radiactivo porque tiene 92 protones, emite una partícula alfa, y esa partícula alfa se lleva 2 protones, ¿cuántos protones le quedaron al uranio? Y si tenía 92 y 2 se emitieron, los expulsó, le quedaron 90. Pero resulta que si yo busco el elemento que tiene el número atómico 90 en la tabla periódica, no es uranio, sino que es un elemento que se llama torio, ¿sí?, que se representa con las letras TH, se escribe así. ¿Sí? Es decir que el uranio, cuando emitió esta partícula alfa para dejar de ser inestable, ya no es más uranio, sino que se transformó en un elemento nuevo, que en este caso es el elemento torio. ¿Qué pasó con la cantidad total de partículas en el núcleo? Y si en el núcleo había 238 protones y neutrones, y perdió 2 protones y 2 neutrones, la cantidad de partículas que le quedaron en el núcleo en torio es de 234. Nuevamente puede ser que este número no me coincida con el dato de la tabla periódica para el torio, pero no le tengo que dar bolilla porque es un número bastante variable. Es decir que el uranio emitió una partícula alfa y después se transformó en torio. Eso es lo que pasó, ¿sí? Al intentar dejar de ser radiactivo, se transformó en un elemento nuevo, ¿sí? Bien, a veces los elementos pueden perder más de una partícula alfa. Por ejemplo, si yo analizo el californio. El californio es otro elemento radiactivo, que tiene como número atómico el número 98, ¿sí?, como número másico el número 241. Vamos a imaginar que este californio, ¿sí?, estaba a altas temperaturas y se volvió aún más inestable de lo que es y perdió 3 partículas alfa. ¿Sí? Yo sé que cada partícula alfa que emite el núcleo se lleva 2 protones. Si cada partícula se lleva 2 protones y emite 3, quiere decir que este californio eliminó de sí mismo 6 protones. Si tenía 98 y eliminó 6, me quedaron 92. ¿Cuál es el elemento del número 92? El uranio. Entonces, en este caso, el californio, perdiendo 3 partículas alfa, se transformó en un nuevo elemento, que en este caso es el elemento uranio. ¿Cómo sé la cantidad de partículas que me quedó en el núcleo? Y si cada partícula alfa se lleva 2 neutrones y 2 protones, es decir, 4 unidades, y usé 3 por 4 son 12, es decir que resté en 12 unidades el número másico, que en este caso me quedaría en 229. De esa manera, ¿sí?, yo ya completé el ejercicio y demostré que el elemento radiactivo, al desintegrarse o al decaer en forma radiactiva, se transformó en un elemento nuevo, ¿sí? Estos ejercicios son los que van a tener que representar ustedes. ¿Hay otros decaimientos? Sí, a veces los núcleos, en vez de emitir partículas alfa, emiten otras que se llaman partículas beta, rayos gamma, ¿sí?, electrones, neutrones. A veces, en vez de emitir partículas, suman algunas que también los ayudan
a volverse más estables. Pero bueno, la emisión más importante es esta, es la que ustedes deben trabajar este año, así que nos vamos a limitar a estos ejercicios. Los invito a realizar las tareas y cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden hablar por los canales que ya conocen. Les dejo un saludo.